por haber hecho algo tan maravilloso e interesante, sobre todo para los adultos mayores. Tienen razón, yo creo que no nos preocupamos por los adultos mayores y deberíamos de ser más agradecidos con ellos. Pero sobre todo, quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes aquí el día de hoy. Voy a ser brutalmente sincero con todos ustedes. La verdad estoy nervioso, pero nervioso no por miedo, sino por la emoción de tener frente a mí una oportunidad que, tanto para mí, como para mi equipo, como para la gente que cree en Rebel, es la razón de nuestra existencia en sí. No estoy aquí como un empresario para venderles ningún producto ni ningún servicio. Realmente la razón por la que estoy aquí es como un ser humano que tiene un propósito que me exige sacrificar mi vida entera por una misión que para mí es mucho más importante, ya que esta es despertar una llama que habita en lo más profundo de todos nosotros y que debido al contexto actual, el cual hablaré a continuación, se encuentra dormida en la gran mayoría de personas. ¿Alguien se puede imaginar a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien tiene idea? Simplemente quiero que os hagáis la pregunta. Bueno, vamos a mirar un poquito la situación actual. Vivimos en una era donde las guerras ya no se libran como antes. Vemos miles de herramientas, vemos nuevas tecnologías, la inteligencia artificial es una de ellas. Y bueno, en general se supone que hemos avanzado. Sí, eso está muy bien, la verdad, hemos avanzado. Pero bueno, cada vez vemos más guerras, vemos más violencia, vemos más genocidios, vemos más división entre las personas. Vemos que unos pocos lo tienen todo, mientras que otros millones todavía están sobreviviendo. Se supone que vivimos en un sistema capitalista y el sistema capitalista nos prometió meritocracia y libre mercado, ¿verdad? O eso es lo que nosotros estudiamos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Aquí en Colombia y en tantas otras partes del mundo realmente funciona así? ¿Ustedes creen que realmente funciona así? ¿Acaso el juego no está manipulado por quienes controlan no solo el dinero, sino también vuestros miedos, vuestros deseos, las ideas? Y aquí está la pregunta que quiero que ustedes se graben desde el inicio. ¿Quién controla realmente sus vidas? ¿El dinero? ¿Los teléfonos móviles? ¿El miedo? ¿Los deseos? Quiero que se graben esa pregunta. Lo que voy a compartir a continuación no son ni opiniones sueltas, ni ideas locas, ni conspiraciones. Son teorías serias. Tampoco son discursos motivacionales ni nada por el estilo. Estos son datos sobre cómo funciona el poder, traducidas y adaptadas para que estén al alcance de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas cosas suelen estar en inglés, lo suelen hacer personas que trabajan en otros países y que la mayoría de nosotros pues no se va a tomar el tiempo ni se va a molestar en echarle un vistazo a lo que realmente significan todas estas cosas. Entonces, muchos de estos conocimientos ni siquiera llegan a personas que en la pirámide de Maslow se encuentran en la parte de más abajo, que todavía están intentando cubrir sus necesidades básicas. Entonces, el día de hoy quiero que reflexionemos todos juntos, realmente quiero que se paren a pensar, porque el problema en sí no es el mercado. El problema es quien escribe las reglas del mercado. Y si no lo cuestionamos, realmente, si nosotros no cuestionamos estas reglas, si no despertamos, si no vamos más allá, otras personas seguirán decidiendo por nosotros. Y nuestras vidas no van a cambiar en absolutamente nada. Entonces, o cambiamos nosotros y tomamos el liderazgo en ese aspecto, o vamos a seguir siendo exactamente lo mismo. Bueno, vamos a explicar el origen del poder. Quiero ser muy breve, la verdad esto es un poco denso. Yo se lo había presentado a unas personas y me habían dicho, oye Ángel, no sé, igual es demasiado profundo, la gente se va a aburrir. Pero yo realmente confío en vosotros, porque si realmente le prestáis atención a lo que voy a decir a continuación, vais a cuestionaros bastantes cosas que se os han enseñado desde que sois niños y que si vosotros tomáis acción sobre estas cosas podéis cambiar vuestro destino.
Y no son promesas vacías, es verdad. Entonces, quiero invitaros a mirar el mundo con otros ojos, no para que me crean a mí, sino para que realmente aprendan a cuestionarlo todo, todo. No sé si conocen a este señor de aquí, Immanuel Kant. ¿Alguien le gusta leer filosofía? ¿Alguien lo conoce de aquí? Yo veo que tú has hecho que sí, seguro que sí. Tú sí lo conoces, ¿verdad? Bueno, pues él dijo algo que nos incomoda. Y es que nunca conocemos la realidad tal como es. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca accedemos a la cosa en sí. Lo que significa, y la traducción en palabras más simplificadas, es que lo que hace nuestro cerebro es interpretar las cosas mediante la imaginación. Y esto es curioso, porque este señor lo escribió hace 2 siglos aproximadamente, y él decía que lo que nosotros vemos es un fenómeno. Es decir, que la cosa en sí, nosotros lo que estamos viendo es un fenómeno, pero que la verdadera esencia y lo que va más allá, nunca lo vamos a poder llegar a conocer. Pero todas estas cosas que nosotros vemos, que nosotros llegamos a creer, están marcadas por una serie de marcos mentales, por una serie de creencias, por una serie de hábitos, cosas que nos enseñaron desde que éramos niños pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esta imaginación colectiva que le llamo familia, escuela, medios, plataformas, Estado, mercado, y si la realidad es una construcción, porque eso es lo que es una construcción diseñada por personas, y como personas que somos egoístas también podemos llegar a cometer errores. ¿Y vosotros creéis que la gente que está allá arriba les importamos un carajo? Tú lo has dicho muy bien, no les importamos una mierda. Vale. Entonces, ¿quién está construyendo realmente todo esto? ¿Somos nosotros, nuestros valores, los algoritmos del miedo, deseo, conciencia o alguien con una narrativa más poderosa que todos nosotros? Yo creo que la mayoría aquí ya se lo puede estar imaginando. Pero bueno, 2 siglos después nos demostraron que Kant no es poesía, sino que es método. Y la neurociencia moderna lo confirma. Si todo lo que yo llamo real pasa por mis lentes, lo que yo necesito son mejores lentes. Si todo es interpretación, lo que yo necesito son sistemas que me ayuden a interpretar mejor, ¿verdad? A imaginar mejor, a pensar mejor, a hacer las cosas de una forma diferente, no tan cuadrática. Y para eso están ustedes, que son las nuevas generaciones. Yo les pregunto, ¿van a seguir haciendo las cosas de la misma forma que ustedes se los enseñaron? Siendo personas tan creativas, tan imaginarias. O sea, tan solo recuerden cuando eran niños y cuando un palo literal era una espada o cuando una piedra podría ser cualquier cosa que tú imaginaras. ¿Ustedes creen que no podemos cambiar los sistemas actuales? Alguien por ahí ha dicho que sí. Pues sí, sí es cierto. Entonces, ese va a ser el primer giro de hoy. Vivimos en una interfaz, perfecto, construida, diseñada por alguien más. Ahora, ¿cómo la vamos a rediseñar? Ok, vamos a ver un caso concreto, ¿vale? De esto, vamos a profundizar. Y en este caso vamos a ver la representación de lo que realmente significa el dinero. ¿Saben la historia del dinero? ¿No lo saben? Bueno, se las explico muy brevemente. Durante siglos, el dinero era oro en bóvedas, ¿vale? Y estos recibos que se empezaron a emitir lo representaban. Entonces, para simplificar el comercio, estos recibos empezaron a circular. Hasta que un día los bancos se dieron cuenta de que podían prestar no solo el oro, sino también más recibos que había en oro. Esto fue en 1971, que fue el fin del patrón oro, por el Tratado de Nixon en Estados Unidos. Bienvenidos a la era de la creación del dinero de la nada, literal, del dinero de la nada. Es decir, que los bancos centrales, todas estas políticas monetarias, todos estos sistemas financieros lo que hacen es hacer con el dinero esto. Porque lo que el sistema necesita es que tú sientas que el dinero es escaso. Siente y necesita que creas que si no corres no vas a comer, que vas a terminar en la calle, que vas a terminar siendo pobre. Y cuando hay demasiado dinero en circulación, ¿sabes lo que hace el sistema? Crea correcciones.
crisis, guerras y narrativas que disciplinan. Y yo no estoy diciendo que esto sea conspiración, digo algo incluso mucho más incómodo, y es que el verdadero poder entiende la psicología humana. Sabe qué cosas nos duelen, sabe qué cosas nos afectan, sabe qué símbolos nos mueven, y eso es la verdadera razón del poder. El poder no te lo hace mediante agresión, no lo hace así, lo hace con ideas. ¿Saben cuáles son esas ideas? Vamos a enseñarlas. Bueno, el resultado de qué es lo que pasa cuando se imprime dinero ilimitado, que empezamos a confundir precio con valor, salario con dignidad y el consumo con identidad. ¿Qué quiere decir? Que si vestimos mejor, si nos vemos más ricos, la gente va a querer estar más con nosotros. Lo vemos en redes sociales y la mayoría de nosotros hacemos esas cosas. Y quien diga que no, probablemente miente. Entonces, nos entrenaron a perseguir el dinero en lugar de crear lo que es el valor real. Pero vale, entonces, ¿cuál es el valor real? El valor real no es el dinero. El valor real es tu atención, que la convierten en dinero, es tu energía y es el tiempo que tú le dedicas a tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor real sois todos vosotros, no el papel, no el dinero. Si todos mañana decidierais que ese papel vale cero, literal. Pero no, ¿cómo os hacen que sigáis creyendo que eso es verdad? Mediante el miedo, mediante que veáis pobreza, mediante guerras, etc. Y hay otros sistemas que todavía colaboran a todas estas cosas. Y vamos a hablar ahora de la escuela y del Estado. ¿Ustedes sabían cuáles eran las primeras educaciones públicas? ¿Alguien tiene idea? Bueno, si ustedes creen que las primeras educaciones públicas nacieron para hacernos más inteligentes, para evolucionar, no, todo lo contrario. De hecho, nacieron para disciplinarnos. Estamos hablando de Esparta, estamos hablando de los aztecas, estamos hablando de Prusia. Esas eran sociedades de guerra que separaban a los hijos de sus familias para llevarlos a la guerra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la escuela moderna heredó este ADN. Tenemos horarios, tenemos campanas, tenemos permisos, tenemos filas, tenemos obediencia, tenemos exámenes. Vale, sí, muy bien, hay alguien que me refutaría, bueno, pero en realidad te dan conocimiento, ¿verdad? Sí, ¿no? Te dan conocimiento. Sí, pero te lo empaquetan en un molde cuyo objetivo es homogeneizar todo esto. ¿Qué significa homogeneizar? Mezclarlo todo. ¿Para qué? Para meterte 3 ideas incuestionables en tu mente. ¿Saben cuáles son? El dinero como un dios útil. El individuo como una unidad aislada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú fracasas en la vida, es tu culpa, no es del sistema. Que si tú haces las cosas mal, es tu culpa. Y la tercera, y la más incuestionable de todas, es el Estado. ¿Qué quiere decir el Estado-nación? Que esta es la identidad sagrada. Debes obedecer, debes producir, y si hace falta, llegar a morir por ellos. ¿Ustedes lo ven lógico? Es una tontería, somos todos lo mismo. Y esto no son más que ideas. Bueno, y así, sin violencia visible, como ya les había dicho, nos sentimos libres, pero estamos solos. Nos sentimos capaces, pero estamos agotados. Y cuando fallamos, ¿qué es lo que hacemos? Buscar un experto, buscamos una autoridad, buscamos a alguien que nos diga qué hacer porque nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, la pregunta es, tenemos señales de declive, conflictos por todos los lados. Que si Gaza, que si Rusia, que si Ucrania. Tenemos cambio climático, daño, aire, agua, tierra. Tenemos desafección laboral. ¿Qué significa desafección laboral? Que tenemos la cultura de trabajo de que me da igual. Tenemos caída de natalidad masiva. Salvo en algunas excepciones, debido a las culturas que se tienen, pero tenemos una caída de natalidad masiva. Tenemos inflación. ¿A qué se debe la inflación? A que se imprime dinero como si fuera, vamos. Tenemos ansiedad y depresión. Y me parece bastante curioso.
Esto es un cuestionario que se le hizo a los jóvenes de entre 18 a 24 años en el 2023, aquí en Latinoamérica, y resulta que el promedio regional de estos jóvenes que sentían tristeza, angustia, desesperanza es del 44%. O sea, significa que si yo hago la pregunta aquí, mucha gente realmente ha sentido estas emociones o las está sintiendo actualmente en casa. Y que no es lo que enseñan redes sociales. Y que también, probablemente, si yo hago esta pregunta, no me vais a responder sinceramente. ¿Por qué? Porque se critica que una persona sea sentimental o que llegue a sentir. ¿Verdad? Bueno, esto es una cosa que es una locura y que todavía está en crecimiento, vamos, a niveles estratosféricos, cada vez más. Vemos deuda pública, vemos deuda tanto pública como privada que están desbordada por los cielos. También tenemos la polarización. ¿Qué es lo que pasa con la polarización? Que si izquierdas, que si derechas, ya no confiamos los unos en los otros, hay más inseguridad y eso que empieza a crear, pues conflictos. Y mirad, Colombia es uno de esos. Tenemos también la crisis de vivienda. ¿Alguno de aquí ha intentado independizarse? Por ahí alguien ha intentado levantar una mano. Lo más probable es de que si tan solo os habéis preguntado ¿cómo puedo independizarme? Quiero una casa, etcétera, os habréis dado cuenta que es prácticamente imposible. Porque los precios es prácticamente imposible hacerlo hoy en día. Tenemos una crisis fiscal. Tenemos gobiernos que nos prometen más de lo que nos pueden entregar. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, hay tres teorías que las voy a explicar muy rápidamente porque son bastante profundas y aquí fue donde me dijeron, oye, no te metas tanto en eso porque la gente no lo va a entender. Pero bueno, yo creo que sí que lo vais a entender. La primera es la financiarización. Esto era Thomas Piketty, que básicamente lo que nos intentaba decir es que la financiarización son cifras sin valor. ¿Qué significa eso? El capitalismo tiene dos fases. La primera, la de la economía real. Fábricas, trabajo, comida, tecnología. Esa es la economía real. Mientras esa está creciendo a una velocidad de 2%, vemos que también está la parte de las finanzas. ¿Qué son la parte de las finanzas? El mercado de valores, que son prácticamente números y cifras. ¿Qué es lo que pasa allí? Que el valor financiero crece al 5%. ¿Qué significa? Que se crea más desigualdad y que hay pura especulación. Básicamente somos expertos en mover cifras e incapaces de llegar a mover el mundo. Esa es la realidad que estamos experimentando hoy en día. Tenemos otra de las teorías de las que nos hablaba Peter Turchin. Él decía que a día de hoy tenemos sobreproducción de élites. ¿Qué pasa eso? Que la continuidad del poder, o sea, los hijos de las élites, básicamente generan pelea por el estatus. Y son muy pocos puestos los que están disponibles en el poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un experimento que se le llama la utopía de la rata. ¿Alguien de aquí lo conoce? ¿El experimento de la utopía de la rata? Veo que no, nadie lo conoce. El experimento de la utopía de la rata lo que dice es de que en un ambiente, en una caja cerrada, ¿vale? Como nosotros en el planeta Tierra, con alimentos ilimitados, comida y bebida ilimitada, vivienda para todas las ratas, hubo un colapso en la sociedad de esas ratas. Y las peleas no eran por falta de pan ni por hambre, sino que era por estatus. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un espacio vacío, cerrado, como la Tierra, cuando empieza a haber peleas por estatus, como los hacen las élites, o incluso nosotros, cuando empezamos a competir con nosotros, cuando en realidad deberíamos de estar unidos, crear sinergias, ¿no? Colaborar, porque de eso es realmente lo que te llena el alma. No competir porque, venga, yo quiero ser mejor que eso por estatus. No, eso es una tontería. Eso es un juego de suma cero. No nos beneficia a nadie. Eso es puro ego. Literal, es puro ego. Entonces nosotros decimos, bueno, ok, hay un juego de suma cero, pero también podría haber juegos de suma positiva, ¿verdad? Seguro que muchos aquí juegan videojuegos. Y a veces tú creas clanes porque necesitas pasarte un juego, porque a lo mejor si te lo pasas solo primero es muy aburrido, o bueno, porque tal vez el multijugador todavía no está disponible,
Pero, aparte de que es más divertido jugarlo con amigos, es mucho más fácil y puedes llegar mucho más lejos con ellos. Pues en la vida se puede hacer algo así, o al menos eso es lo que nosotros creemos en Rebel. Entonces, ya para terminar con la tercera, y es Oswald Spengler, que decía, las sociedades las sociedades son como nosotros, como los humanos. Todas nacen, maduran, crecen, mueren. Y esto lo vemos representado de la siguiente forma. Nosotros a nivel evolutivo y a nivel histórico pasamos de la aldea, ¿no? Pasamos cuando éramos aldeas pequeñas, allí había trabajo duro, comunidad real. ¿Sabes qué era lo peor que te podía pasar cuando estabas en la aldea? Que te enfermaras es una, sí. Pero la peor de todas era el exilio. Era el exilio, que te dijeran, tú ya no perteneces a esta familia. A día de hoy no es así. Estamos en la megaciudad. ¿Qué pasa en la megaciudad? En vez de conexiones reales, ¿sabes qué es lo que importa? El dinero. Vemos chicas jovencitas con unos viejotes, y perdón por decirlo así, pero es la realidad. Y os voy a ser transparente en todo momento. Sustituimos el dinero por las conexiones reales, las apariencias, todo se ha vuelto más abstracto, lo que decía antes, si tú fallas en la vida es tu culpa, no el sistema. Comes comida y ni siquiera tienes ni idea de dónde vienen estas cosas. Y esto es en lo que estamos viviendo a día de hoy. Pero bueno, todo esto ha cambiado y todo esto va a cambiar. Simplemente ya para terminar de cerrar esta parte y esta proyección y que se les quede grabados en la cabeza, es que piensen que la sociedad es como una gran corporación, ¿vale? Tenemos a las familias de élite en el centro, ¿vale? Tenemos 3 pilares fundamentales que constituyen esto, que son la religión, las ideologías y las finanzas, que deciden qué se hace y qué no. ¿Saben qué es esto hoy en día? Ciencia. Porque la ciencia al final es otra religión, quieras o no. La realidad, si nos atenemos al principio que explicábamos antes, que nunca conocemos la realidad como es, simplemente tenemos herramientas para interpretarla mejor, pero la verdad es que no tenemos ni idea de lo que realmente somos o por qué existimos. Pero entonces, tenemos una clase gerencial que son los que interactúan con nosotros, burócratas, profesionales, expertos. Esto ya es producción real. Y luego tenemos a la gente promedio. Estos son también los que producen el valor real. ¿Quiénes son los que peor parados estamos en todo esto de aquí? Estos dos. Y estos dos son los que mantienen todo esto. ¿Y por qué? Porque se creen todo esto. ¿Y quiénes son los que se benefician? Esto. Pues eso, señores y señoras, va a cambiar. Va a cambiar y por eso les digo que nosotros hoy aquí estamos haciendo historia. El declive no significa que eso sea nuestro destino. Esto es una tendencia. Es una tendencia. Y como toda tendencia, estas cosas pueden cambiar. ¿Y para eso qué se necesita? Imaginar otros sistemas, ¿no? Pero todos, aunque nosotros imaginemos cualquier tipo de sistema, por muy bueno que sea, si nosotros no nos unimos, sobre todo les hablo a vosotros que sois las nuevas generaciones, porque los viejos mañana se van a morir. ¿Y saben de quién va a ser el mundo? De nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes tienen que empezar a cambiar ese chip. Porque de ustedes es quien depende el futuro de las generaciones. Y por eso esto es una llamada seria, pendiente. Entonces, si el poder es capaz de convertir la nada en todo, nosotros en Rebel podemos convertir el todo en un nuevo sistema. Entonces, ni victimismo, ni ingenuidad, ni rabia, ni quemar sistemas, ni romper edificios, sino diseñar una nueva arquitectura. Nos decían que todo es culpa del individuo. ¿Para qué? Para que te olvidaras de lo que realmente es el poder colectivo. ¿Qué pasa cuando todos nos unimos? ¿Por qué una persona se hace viral? Porque la gente le presta atención, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si el dinero es una narrativa, volvamos al valor real. Atención, tiempo, energía, servicio de verdad. Eso lo hacemos nosotros en Rebel. Si el estatus es un juego de suma cero, creemos un juego de suma positiva. Colaboración, métricas de impacto, reparto justo.
Y si la megaciudad disuelve y se vuelve abstracta, pues volvamos a la comunidad. Volvamos a los rituales, y no hablo de rituales religiosos, sino rituales, cuando me refiero, es una serie de hábitos que se convierten en rutina. Eso es un ritual. Pues construir hábitos de verdad, saludables, cosas que te aportan de verdad y no estar viendo TikTok horas y horas llenándote el cerebro de mierda. Perdonad, pero esa es la verdad. Entonces, si el sistema sube de consentimiento, engaña y procede a hacer coerción, nosotros vamos a diseñar sistemas que vuelvan al consentimiento, a una transparencia y a la sinceridad radical, a la verdadera esencia. Volvamos a lo básico. Ahí es donde entra Rivel, con la verdadera responsabilidad de las cosas. Bueno, nosotros en las personas tenemos el sistema SEX, no SEX de lo que vosotros pensáis, sino SEX de salud, energía, control, emociones y la parte social. Esto se lo explicaré un poquito más en detalle, pero básicamente lo que quiere decir esto es que nosotros, las personas o la gente que se considere que es buena, yo realmente creo que todos somos buenos, pero ser bueno no es ser ingenuo. O sea, literal, no es ser dejarse llevar por las cosas. Ser verdaderamente bondadoso es saber marcar límites, tanto a personas, tanto a cualquier tipo de cosa, y tener sistemas para avanzar en la vida, tanto personal como empresarial. En los negocios nosotros lo que hacemos es implementar inteligencia artificial a los procesos, lo que genera menos ruido, más verdad, menos fricción y más ejecución. Vale, ¿qué significa esto? Que la inteligencia artificial no es el fin. Nosotros la convertimos en un órgano que va a orquestar absolutamente todo. Pues aquí Rivel lo que hace es simplificárselo. Y así como para las personas hemos creado Rivel el juego de la vida, para las empresas hemos creado Rivel Strategy Lab. Es exactamente lo mismo, es una filosofía que lo que hace es convertir pues los miles de herramientas, Excel, Gmail, que si Canva, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues todo lo convierte en un mismo sistema operativo que ordena y que tiene absolutamente todo, para que tú gestiones tu negocio absolutamente completo desde allí. Vale, ¿qué es lo que te permite esto? Esto viene a ser un prototipo, en realidad lo terminamos de hacer con IA porque todavía está en desarrollo. Este sistema integral va a llevar su tiempo. Pero bueno, estamos con el tema de la automatización, hablábamos de inteligencia artificial. ¿Dónde está la parte de inteligencia artificial? No sé si ustedes conocen el uso de los agentes de inteligencia artificial. ¿Alguien los conoce? Pues a día de hoy, los agentes de inteligencia artificial, las cosas que son más comunes de aplicar son WhatsApps, correos, organización, tema calendarios, agendas, etc. En cambio, si tú lo quieres aplicar para toda tu empresa, te va a salir carísimo. Y esto está literalmente reservado para las empresas y corporaciones grandes. Lo que hace Rivel Strategy Lab es hacer que los agentes de inteligencia artificial estén todos dentro de una misma plataforma y que María, la del barrio, Juanita, la de la panadería, pueda tener también una empresa evolucionada y no que todavía estén con los carteles, que ni siquiera tengan ubicación de Google Maps. Eso es lo que realmente propone Rivel Strategy Lab. Para la gente que no tiene conocimiento técnico sobre la empresa, aplicamos el mismo sistema: salud empresarial, energía empresarial, emoción empresarial, control empresarial y la parte social, que es relación tanto con los clientes como con la parte interna. Y simplificamos estas métricas que normalmente suelen ser abstractas y que una persona que no tiene conocimiento técnico, pero sin embargo abre una empresa y que debe saber el funcionamiento de estas cosas, pues lo simplificamos mediante esta gráfica, lo que le llamamos el SEX empresarial. Tienes absolutamente toda la visión, control de tu empresa, y no es solo para corporaciones grandes, es para una pyme, para un freelancer o para una corporación de cualquier tamaño. No importa el tamaño en este caso. Vale, eso es lo que hacemos nosotros con Rivel Strategy Lab. Sin embargo, no voy a hablar solo sobre cosas abstractas. Lo hemos puesto a prueba, en realidad, y para eso, de entre los clientes que tenemos actualmente, les voy a mostrar Veora, una clínica estética en Cancún que estaba al borde del caos
procesos dispersos, leads perdidos, un equipo saturado, tareas manuales, oportunidades que se le escapan, no facturan tanto como pueden. En cambio, con nosotros lo que hicimos fue lograr un cambio real, pasar de la dispersión al orden, pasar del caos y de reaccionar a realmente tener control del negocio. Entonces, antes tenían respuestas lentas, leads sin seguimiento, altos niveles de frustración y desgaste. Nosotros les implementamos un CRM para que tengan un seguimiento completo del negocio con métricas reales, a detalle y de forma milimétrica, porque eso es lo que tienes que hacer tú cuando tengas una empresa. Si no tienes control sobre estas cosas, vamos mal, porque vas a ciegas. Ahora, después de nosotros haber trabajado con ellos, haber implementado un CRM, inteligencia artificial, nuestros procesos y nuestras metodologías, tenemos un sistema que escala sin fricción. Más de 129 personas nuevas que entran en conversación con esta clínica son gestionadas por un agente de inteligencia artificial que lleva a cabo la venta mucho mejor de lo que haría cualquier comercial. Y lo hace en cuestión de segundos. Pasaron de horas al lapso medio de réplica 21 segundos al mes. Y no importa la hora, porque a veces llegan la gente que está entretenida con el Instagram y ve el anuncio a las 2 de la mañana y te llega, ¿y quién le va a contestar ese lead? Y eso es dinero que tú has invertido en tu empresa. Se llama Lua, por cierto. Tenemos tiempos de respuesta reducidos a segundos, equipos liberados de tareas repetitivas y se centran en lo que realmente importa, que es la visión, el propósito y entregar valor real al mundo, atendiendo mejor a sus pacientes y no queriéndoles vender por vender, que eso es lo que hace la mayoría de clínicas. Por lo tanto, les presento la primera clínica inteligente de Cancún, México. Bueno, ahora alguien podría pensar, ok, esto funciona para las empresas, pero ¿qué pasa conmigo como persona? Pues la verdad lo que viven las empresas es un reflejo de cómo lo vivimos nosotros. Es exactamente lo mismo. En lo personal, cada uno tiene caos, distracción, falta de sistemas. Y si en Veora, por ejemplo, el problema eran procesos dispersos y leads perdidos, en nuestra vida el equivalente está en el móvil. ¿Sabes lo que te hace el móvil? Impacto negativo en la productividad y el tiempo libre. Impacto negativo en la autoestima y la confianza. ¿Por qué? Porque te comparas con otras personas en Instagram. Impacto negativo en las relaciones interpersonales. Te sientas y la gente está con el móvil. No se sientan a hablar de verdad. Y el impacto en la salud del sueño de esa gente que se queda hasta tarde con el móvil. Y es curioso que luego la gente diga, bueno, y aquí está la paradoja, la mayoría buscan equilibrio, motivación, personalización, comunidad. ¿Y qué es lo que hace el mercado? Te lo inunda con aplicaciones que si Headspace, que si Notion para que te organices, etc. Un propósito con métricas se convierte en un destino. Si tú mides lo que haces día a día con una meta clara, te va a costar mucho tiempo. Pero si tienes fe, crees en ti, lo vas a lograr. Y que nadie os diga que no. Porque todo el mundo critica. El que está sentado, el que está de pie, el que camina, el que baila, el que no hace nada, a todos. Entonces nosotros en Rivel convertimos la sensibilidad humana en una ventaja competitiva. El caos del mundo actual en una nueva arquitectura. El amor en estrategia. Nosotros no somos espectadores del cambio. Somos arquitectos de la historia. Muchísimas gracias. Vale. ¿Me dejas un segundito? Solo un segundito. Para las personas que están interesadas de cara al lanzamiento, les dejo aquí en la pantalla un código QR que les va a llevar a una landing page donde se van a poder suscribir a la lista de lanzamiento de cara a 2026 si quieren ser de las primeras personas en probar la aplicación. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.